Hola, queridos amigos de Finanzas del Reino. Muy contenta de poder participar con ustedes de este proceso maravilloso, donde vamos a tener un aprendizaje impresionante de la mano de Dios. Y qué es lo que Dios tiene preparado para la vida de cada uno de nosotros, porque estoy incluida en el proceso para preparar también mi presupuesto personal. Bueno, les puedo contar que todo el reto T2020 salió directo del corazón de Dios. ¿Por qué te digo directo del corazón de Dios? Porque el Señor me hizo un llamado, me dio una asignación en el área financiera para contarle a su pueblo de lo que significan sus finanzas, de lo que significa su economía. Por lo tanto, viene de un proceso de 40 días de ayuno. Es decir, lo que estamos y lo que viene y lo que vamos a vivir es algo que realmente ha sido preparado, que ha sido pensado desde el corazón de Dios, que ha sido enviado a nuestro corazón para poderles transmitir a ustedes lo que el Señor quiere hablar. Está cansado de todo este cuento de la prosperidad sin sentido. Claro que nos quiere prosperar, claro que quiere que lleguemos a niveles grandes y de riqueza, pero es un proceso. ¿Crees que el Señor te podría dar en este momento esa riqueza? Bueno, Él te la quiere dar, pero para eso vas a tener que caminar 21 días con Él y a partir de esto toda tu vida. La idea es que siempre Él esté en la ecuación, que Él siempre esté sumando a nuestros proyectos de vida, a nuestros negocios, a nuestros empleos. Eso es lo que el Señor quiere que lo involucres. De eso se trata. No vamos a hablar de la gran prosperidad cuando ni siquiera hemos hecho el primer gran paso, que es entender dónde estoy, entender dónde quiero llegar y entender qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. O sea, el Señor es un Dios de orden, entonces Él hizo el mundo en 7 días con unos pasos muy ordenados y ese caos lo fue organizando poco a poco. Eso mismo va a hacer con nuestra vida. Él obra de esas maneras, Él no va a trabajar en el desorden. Hay una promesa que Dios nos dio a todas las personas, a todo este pueblo que está aquí dispuesto a aprender de las bendiciones del Señor y de lo que es hacer una planeación de su mano. La promesa está en Josué capítulos 1, 2 y 3. Para hacerles corto este contenido y ojalá usted se lo pueda leer en su casa, Josué capítulo 1, 2, 3 es la historia donde el pueblo de Israel salió de Egipto, estuvo 40 años en el desierto. Toda la generación que salió de Egipto murió. Muere Moisés. Y los que saben y han podido leer un poco sobre el tema, Moisés no conoció la tierra prometida. Moisés murió antes. Eso no, considero que todo es un plan de Dios y la idea era que él no pasara. ¿Por qué? Porque tenía que morir toda esa antigua generación. Esa generación que salió de Egipto tenía que morir completa. Y Moisés hacía parte de esa antigua generación. Es decir, nosotros tenemos que morir a las antiguas generaciones, a lo que nosotros hacíamos mal, a lo que nosotros hacíamos a nuestra manera, a esa queja que hemos mantenido sobre el dinero, a ese hablar maldición y no bendición, a perdonar, a todas esas cosas antiguas que hasta hoy tienen que pasar en nuestra vida. Todo eso tiene que morir, lo antiguo va a pasar y van a llegar cosas nuevas. Entonces, eso significa que estamos parados en este momento, en esa posición de ese nuevo pueblo, de ese pueblo de la nueva generación. Ese pueblo, el Señor le levantó un líder y ese líder fue Josué. Josué, el Señor lo llama y le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. Te engrandeceré y serás de bendición. Así que el llamado a ser el nuevo líder era de Josué. Esa es la historia. Así que hoy el Señor te dice lo mismo: esfuérzate y sé muy valiente, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa es la segunda gran promesa. Primero vamos a tener una renovación de nuestra mente y vamos a morir a todo lo antiguo. La segunda es
decirnos, esfuérzate y sé valiente que estaré contigo. O sea, tenga la plena seguridad que a partir de ahora el Señor va a estar contigo. Tercero, ese pueblo, antes de pasar el Jordán, porque ellos, el desierto terminaba en un río y el río se llama Jordán. Ellos debían pasar el río para entrar a la tierra prometida y el primer lugar de conquista iba a ser Jericó. Entonces, están en este momento antes de pasar el Jordán. El lugar donde acamparon se llama Sitim. Ese lugar tiene un mensaje espiritual muy importante para nosotros. Sitim es un lugar de campamento. Bíblicamente, Sitim tiene muchas connotaciones y es un lugar que el Señor va a bendecir con leche, con mosto, que es vino, y con su presencia. Es decir, el pueblo antes de pasar estaba en ese lugar. Yo entendí cuál era mi Sitim, cuál fue el lugar de resguardo y campamento último en el que he estado antes de pasar a la tierra prometida. Yo no sé cuál es tu Sitim. Es un lugar donde has tenido que esperar, un lugar donde has tenido que aprender muchas cosas. Tal vez ahora te vas a dar cuenta. La monotonía de estar en un trabajo, tal vez es una empresa, tal vez si tienes la casa de tus padres, si tienes la casa de tus hermanos, un familiar o un amigo donde has tenido que acampar. Ese lugar que te ha resguardado, que de alguna manera has tenido provisión, porque el maná descendía. Yo creo que ninguno se ha acostado sin comer y de alguna manera ha fluido una provisión. Pero estás en un lugar de espera donde no pasa nada, pero ya sabes que hay una bendición al otro lado. Entonces, ese lugar de Sitim es donde estaba el campamento de los israelitas y es donde nosotros ahora estamos espiritualmente esperando para salir a reclamar y a tomarnos esa tierra. Bien, ¿por qué les explico todo esto? Porque no conozco tu vida, no sé qué te ha sucedido, conozco muy bien lo que está pasando en mi vida espiritualmente y físicamente, y estoy creyendo porque de Sitim salimos porque salimos. Nosotros estuvimos resguardados en un lugar porque Dios es infinitamente misericordioso y somos agradecidos con toda esa gente que nos ha dado la mano. También ha sido un lugar difícil, donde es la repetición, comiendo maná 40 años, ustedes se imaginarán. Nosotros estamos en un lugar donde estamos repitiendo lo mismo. El maná es una gran bendición, pero 40 años comiendo lo mismo, recibiendo lo mismo, en el mismo lugar, en la misma empresa, todo lo mismo, realmente de ahí vamos a salir. Ese es Sitim. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Prepararse para cruzar. Ahora, de pronto algunas personas no conozcan, y muchos sí. El Señor, para que el pueblo pasara a la tierra prometida, abrió el río Jordán. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no solamente abrió el Mar Rojo, el Señor también abrió el río Jordán y ellos pasaron en tierra seca. Hubo dos grandes, la gran abertura primera fue en el Mar Rojo. Yo no sé qué situación grave, crisis, horrible, lo que sea, ha tenido más de uno, pero ese fue el Mar Rojo, ese ya no repite. Ahora viene el paso del Jordán, que ya es un río, es un paso menos extenso, y eso es lo que nos está mostrando. Vamos a pasar el río Jordán. ¿Cómo pasaron el río Jordán el pueblo de Israel? Bueno, iba Josué a la cabeza, iban los soldados, los grandes del ejército, los generales, cubriendo, iban y comenzó a pasar primero que todo el arca. Dicen que ellos llevaban el arca del pacto. El arca del pacto simboliza la presencia de Dios. Cuando empezaron a caminar con el arca, los sacerdotes se pararon al lado del río para empezar a caminar. Ellos no sabían lo que iba a hacer el Señor. Solo por fe iban a atravesar el río.
Cuando los sacerdotes colocan sus pies en el borde del río, que estaba un poco desbordado de agua, el agua empezó a apartarse, porque la presencia de Dios iba abriendo el agua. Esto es una connotación espiritual, es maravillosa. Quiere decir que la presencia de Dios va a abrir ese río, ese lugar por donde tenemos que pasar. Por eso es tan importante que estemos metidos en la presencia, en oración a las 5 de la mañana, porque el Señor en su presencia va a abrir el río, va a abrir ese lugar por donde tendremos que pasar estos 21 días, espiritualmente hablando. Y lo creo profundamente. El único que puede abrir el mar y que puede abrir el río es Él. Así que el río quedó en tierra seca y ellos comenzaron a pasar. Esto es maravilloso. Es una gran bendición la que vamos a recibir. ¿Y qué sucede cuando llegan al otro lado? El primer lugar donde llegaron fue una zona, una tierra que se llama Gilgal. Así que empezó el Señor a preguntarle, ¿qué es Gilgal, Señor? ¿Qué es Gilgal? Bueno, el Señor nos muestra que este fue el primer lugar donde los israelitas llegaron y pisaron. Y es un lugar donde ellos conocieron por fin los grandes primeros frutos de la tierra. Imagínense que la tierra que fluía leche y miel, o que fluye leche y miel, era una tierra donde estaban gigantes. Hay una historia antes de toda esta donde nos cuenta que hubo unos espías que envió Moisés, entre ellos Josué y Caleb, que cuando vieron esa tierra que fueron a espiar, se dieron cuenta que eran gigantes. De los 10 espías, 8 le dan el reporte a Moisés y le dice, no podemos pasar allá, hay unos gigantes enormes y nos van a desbaratar, nos van a acabar. Pero los únicos que creyeron por fe y le dijeron, no, eso no es nada, Jehová de los ejércitos los va a destruir y los va a acabar en un segundo, ellos no son ningunos gigantes, ellos son pequeños para nosotros. Imagínense el pensamiento de Josué y de Caleb y el de los otros espías. Pero ellos vieron el tamaño de los frutos. Si habían gigantes, los frutos eran gigantes. ¿Y de qué estamos hablando? De cosas gigantes para lo que el Señor nos va a entregar en este tiempo. Son cosas enormes, son cosas extravagantes. De ese tamaño es la bendición que Dios les va a traer, me va a traer a mí porque lo creo profundamente y le va a traer a ustedes porque estamos pasando un tiempo muy grande, muy poderoso. Así que eso es lo que nos está mostrando el Señor. En Gilgal cesó el maná, porque ya no iban a comer ese alimento, sino que ahora sí venían los frutos de la tierra, que simbolizan el trabajo. La tierra que fluye leche y miel. Para los judíos, para los israelitas, las personas que tienen leche son personas de riqueza. En esa época los que producían leche eran personas que tenían mucha riqueza. Así que miren, esta promesa es para mí, es para ti, es para toda tu familia, porque tú estás en medio de ellos y la palabra de Dios dice que por una persona que le cree en su casa, que lo recibe, va a recibir salvación toda su casa y bendición toda su casa. Y como la presencia de Dios estará en medio de ti, pues va a ampliar la presencia de Dios a toda tu familia, a toda tu casa. Pero quiero contarles algo maravilloso. Ese Sittim, donde tú estuviste resguardado, también va a recibir bendición. Lo que dejas allí, yo no sé si dejas tu familia, tus hermanos, vas a dejar tu casa, no sé, en el lugar donde está tu empresa, esa empresa donde tú estuviste va a recibir bendición. Tú vas a recibir más, pero ese lugar donde está va a recibir bendición. Realmente para mí es una promesa maravillosa, maravillosa de parte de Dios. Así que esto se los cuento porque tenemos que estar preparados para algo grande. ¿Y cuál es la preparación? El presupuesto. El Señor dice que nadie va a construir un edificio, ningún arquitecto va a construir un edificio si primero no se sienta a planear y presupuestar. No vaya a ser que cuando ya lo estén construyendo no le alcance y entonces se burla de todo mundo. Nosotros no pensamos así, nosotros queremos hacer las cosas bien
entendiendo que todo tiene un proceso y que de la noche a la mañana no se van a dar las cosas, pero viene una década y el camino se va a ir abriendo, el camino se va a ir dando, la promesa está. Quiero que tomes esa promesa de parte de Dios. Tú vas a llegar a tu tierra prometida y vas a empezar a caminar en ella y vas a empezar a ver los primeros grandes frutos de la tierra y vas a ser bendecido y serás de bendición para muchos. No es fácil al principio, pero como lo vamos a hacer en grupo, estoy segura que unos nos animamos a otros. Somos un pueblo que está orando en unidad por un propósito y que vamos a ayunar en unidad por nuestros propósitos. Eso no puede fallar. Esto no va a fallar. El que logre hasta el final va a recibir la corona. Y yo no sé si tú no quieres esta corona, pero yo la quiero y quiero llegar hasta el final con todo ese pueblo que esté dispuesto a atravesar el Jordán. Bien, estamos, pero con el ánimo arriba. Estamos aprendiendo juntos, estamos impulsándonos como pueblo de Dios y vamos a sacar adelante el reto T2020. Es un reto, es un desafío que hoy te hace el Señor. Pero así es como se alcanzan las bendiciones, con trabajo, con esfuerzo, con disciplina, con honra. Bien, queridos amigos, esto arrancó y no tiene reversa. Espero que comiences y termines y que dentro de 21 días estemos todos felices, gozándonos con la gran victoria porque tenemos el presupuesto, la planeación y todas las promesas grandes que Dios nos va a dar y nos va a hacer plasmar en ese papel, que le vas a poder mostrar ese presupuesto al Señor y le vas a decir: tú lo hiciste conmigo, Señor, y tú eres un Dios que cumple sus promesas. Aquí está mi trabajo de presupuesto que hice contigo, ahora bendícelo. Así es que se hacen las cosas con el Señor, creyendo, haciendo, escribiendo, mirando la promesa. Y así es que se va a cumplir. Abrazos para todos.